Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una clase de danza del proyecto Casa Abierta. Y se preguntarán qué hace la profe de danza sentada con el mate. Bueno, les cuento que hoy lo que vamos a hacer es ver un poco de historia de la danza que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Si recuerdan, habíamos empezado a ver las esquinas o las primeras figuras de la danza escondido, ¿sí? A mí me parece súper interesante y súper lindo conocer la historia de esta danza que tiene su propia idiosincrasia, que es muy alegre, que tiene su propia historia, ¿sí? Conocer también para entender un poco qué es lo que sucede mientras se está bailando, ¿sí? Es una danza que hoy día se baila muchísimo, por lo menos en Buenos Aires, donde vivo yo. Se baila en casi todas las peñas, junto con la chacarera, el gato y la samba. Es una de las danzas más requeridas por los bailarines y bailarinas y se baila muchísimo. Entonces está bueno saber de dónde viene para entender qué es lo que sucede, por qué es tan alegre, ¿sí? Y para saber también, porque parte de un juego, ¿sí? Tiene que ver un poco con esto. Yo estuve haciendo algunas investigaciones, tengo mi propia versión, la que yo aprendí a través de mi maestro de danza, pero estuve investigando, tengo algunas anotaciones y hay varias versiones, ¿sí? Entonces se las paso a contar. En principio sabemos que es una danza muy expresiva, es una danza traída, no es una danza nativa de nuestro país, es traída de Europa, ¿sí? En la época de la conquista. El primer registro que se tiene de esta danza es aproximadamente en el 1820, ¿sí? Y se baila en distintas regiones de nuestro país desde entonces, ¿sí? Por ejemplo, en toda la zona de Cuyo, en Tucumán, en La Rioja, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Salta, y también se trajo para el Río de la Plata, para Buenos Aires, ¿sí? Es una danza que al momento de traerse deriva de otras danzas, ¿sí? Al principio se la llamaba el gato escondido porque había un tipo de gato que era en esquinas, ¿sí? Entonces el escondido, como lo conocemos hoy día, es una versión extendida del gato escondido, ¿sí? Sabemos que, o quizás no lo saben, hay muchas variantes del gato. Existe el gato escondido, que ya prácticamente se perdió, ya no se baila tanto. El gato cordobés, que es el gato que bailamos, que conocemos, el que vimos en una de las clases de Proyecto Casa Abierta. Existe el gato polqueado, gato cuyano, bueno, muchísimas variantes del gato. El escondido deriva de una de esas variantes que se la empezó a llamar de esa manera, pero deriva de otras danzas traídas europeas, ¿sí? Cuando se trae, ¿sí? Hay muchas versiones que dicen que era una simulación. Se simulaba que uno de los bailarines o bailarinas se escondía y la otra persona la buscaba, ¿sí? Pero también hay versiones que dicen que cuando se trajo acá a Argentina, realmente hubo una escondida, digamos, que los bailarines y bailarinas realmente se escondían, ¿sí? Existe esta versión de simulación, que es lo que hacemos hoy día cuando bailamos esta danza, pero también cuentan que en algunas regiones, cuando una de las personas se escondía, la música en las peñas se paraba y el bailarín que quedaba solo o sola iba a buscar a su compañero o compañera y la gente, el público, digamos, se ponía muy contenta. Era un juego, ¿sí? Como las escondidas. Entonces, cuando encontraban a su compañero o compañera, volvían y continuaba la danza, ¿sí? Esta es una de las versiones. Otra de las versiones es que cuando una de las personas se escondía, la otra quedaba bailando sola y venía una tercera persona a bailar con quien quedó solo o sola, ¿sí? Entonces, al momento de aparecer el compañero o compañera original que había empezado con esa persona a bailar, la otra persona se iba y seguían bailando. También hay otras versiones que dicen que cuando si la que se escondía
el que se escondía, mejor dicho, era un varón y quedaba la dama bailando sola, venía otro varón a bailar. Cuando aparecía el que se había escondido, había dos varones y el que había aparecido, el tercero, digamos, no se quería ir. Entonces se disputaban en alguna danza, supongo algún malambo o no, quién quedaba con la chica, y la chica tenía que elegir con quién bailar, ¿sí? Cuando se hacía la elección, continuaba el baile con la persona que ella elegía, ¿sí? Esas son como distintas versiones del escondido, digamos, ¿no? Entonces sabemos que es eso, parte de un juego, de las escondidas, digamos. No obviamente como la conocemos ahora, pero sí una versión de un juego de las escondidas. Entonces, esta simulación, ¿sí?, sucede en el baile. Estamos jugando cuando estamos bailando, ¿sí? Es una danza, como les decía al principio, muy alegre, tiene su propia alegría, más allá de la alegría que puede haber en la chacarera, ¿sí? Incluso musicalmente, no voy a meter en esa parte, pero musicalmente también es mucho más alegre el escondido que una chacarera, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos cuando estamos bailando es jugar con la persona que estamos bailando, ¿sí? Entonces, cuando nos toca escondernos, podemos responder de distintas maneras. Nos podemos esconder, ¿sí?, darnos vuelta y escondernos para que la otra persona nos busque, ¿sí? Podemos también darnos vuelta y aplaudir, ¿sí? Las palmas, hay versiones que dicen que las palmas son para que la otra persona me encuentre, ¿sí? Yo aplaudo para que el bailarín que está bailando conmigo me encuentre, escuche mis palmas y me encuentre. Hay otras versiones que dicen que las palmas son para alentar a la persona que está bailando a que haga sus mudanzas y, digamos, siga bailando, digamos, y no se desaliente por quedar bailando solo o sola, ¿sí? Entonces, las palmas pueden ser o de espaldas para que la otra persona me encuentre, o de frente, aplaudiendo a los pies, alentando a que siga zapateando o que siga zarandeando. O también hay versiones en que los hombres se arrodillan. También hay versiones en que las mujeres se arrodillan, pero tiene que ver más, no tanto con un escondite, sino con alentar a la persona que quedó bailando sola para que no deje de bailar, ¿sí? Entonces se puede responder de esas tres maneras diferentes. O ponerme de espaldas sin aplaudir, ponerme de espaldas aplaudiendo, de frente aplaudiendo o arrodillado aplaudiendo, ¿sí? Cuando la persona se esconde, la persona que se esconde es la que aplaude, no está bailando, ¿sí?, en ese momento, está jugando, está escondida. Entonces, quien quedó es la persona que baila buscando a su compañero o compañera, ¿sí? En la danza, en el escondido, primero se esconde una persona, después se esconde la otra. Y en la segunda, porque sabemos que las danzas folclóricas argentinas tienen una primera parte y una segunda parte. En la primera se esconde la dama primero y después se esconde el varón. Y en la segunda se esconde primero el varón y después se esconde la dama, ¿sí? Se hace un intercambio. Esto sucede en la danza. Así que lo que vamos a ver ahora es ver cómo continúa la danza después de las 4 esquinas, ¿sí? Y llegado el momento del primer escondite, vamos a frenar y vamos a repasar lo que vimos hace un par de clases atrás, que fueron los distintos zarandeos. Porque si recuerdan, como dije recién, primero se esconde la dama, ¿sí? Entonces vamos a ver los zarandeos y zapateos que estuvimos viendo las clases pasadas, para que recuerden, porque obviamente tener que avanzar no es fácil en una danza, ¿sí? Zapatear caminando o zarandear caminando. El zarandeo es un poco más fácil, ya lo vimos, y el zapateo tiene su complejidad. Así que vamos a llegar hasta el momento en que la dama se esconde y el hombre empieza a zapatear. Lo que vamos a hacer es repasar rápidamente lo que vimos la clase pasada. Quien no la haya visto y quiera entender qué es lo que está pasando, vuelva a la clase de la semana pasada para ver cómo son las esquinas, ¿sí?
Voy a hacer un pequeño repasito yendo de esquina a esquina para contar nuevamente qué es lo que sucede. Empezamos con el pie izquierdo y hacemos 1, 2, balanceo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y volví a mi lugar de comienzo. Una vez que hacemos las 4 esquinas, que si volvemos a la historia podemos deducir que las esquinas son un galanteo entre la persona que está entre el varón y la mujer, ¿sí? Obviamente antiguamente no se bailaban entre mujeres o rara vez se bailaba entre mujeres y mucho menos entre varones, ¿sí? Hoy día, como ha cambiado la forma de pensar de las nuevas generaciones, se fue modificando esto, es más común ver mujeres bailando entre sí que varones bailando entre sí, pero sí sucede. Antiguamente no se hacía, es una danza de galanteo, igual que la samba, ¿sí? Igual que la chacarera, igual que todas las danzas, ¿sí? El escondido es un juego, pero también es un galanteo. Entonces podemos deducir que estas primeras 4 esquinas son conocerse con la otra persona. Después va a seguir una vuelta entera. La vuelta entera del escondido también tiene su vericueto, que no es muy difícil, pero no es de la misma manera que la vuelta de la chacarera, ¿sí? La vuelta se hace en 6, o sea, 3 pasos para ir, 3 pasos para volver, y los últimos 2 tiempos, porque las vueltas son de 8, los últimos 2 tiempos se hace un girito. Lo voy a mostrar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro, 7 y 8. Si ustedes se dieron cuenta, no hice el recorrido del cuadrado al momento de hacer la vuelta, que eso es muy importante. El cuadrado solamente se mantiene en las primeras 4 esquinas, en las primeras figuras de la danza. Después se baila en esquinas, pero derecho, ¿sí? No hay que seguir el recorrido.